Gracias, Señor, por haber estado con su hijo, Señor. Queremos agradecerte, Señor, por haber estado con su esposo y su familia, Dios mío. Quiero pedirte que la siga protegiendo, Señor, que lo siga bendiciendo y lo protegiendo y estando con ellos, Señor. Igualmente con nuestra hermana Dora, Señor, esté con los hijos de ellas. Protégela, cuídala, Dios mío, y pues, tráigalo cada día más, un poco más a ti, Señor. Enseña tu camino, Dios mío. Quiero pedirte, Señor, por los hijos de cada uno de nosotros. Usted sabe que están en unos momentos muy difíciles en la escuela, Señor. Hay muchas influencias negativas. Por favor, Dios mío, recuerda la enseñanza tuya, Señor, y ayuda a nosotros como padres a enseñarle el camino correcto. Gracias por todas tus bendiciones, Dios mío. Y Señor, quiero pedirte especialmente por el predicador de hoy, nuestro hermano Juan Puentes, que todo lo que él diga, Señor, sea que sea de la palabra de ti, Señor, que sea de la boca tuya, Dios mío. Úselo poderosamente hoy, Dios mío. Y gracias por todas tus bendiciones. Es en nombre de Jesús que te pedimos estos favores. Amén. 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 Entonces, quiero darle este momento para nuestro hermano Juan Puentes, que va a tener la predicación de hoy. Gracias, nuestro hermano Juan. Gracias, hermano Argelis. Hace tiempo no te veo tampoco, hermano Argelis. No sé si este sábado estuviste en la iglesia. Sí, estuve hoy este sábado. La semana pasada no estuve con mi esposa, estaba enferma. Sí, Como la bueno, cosa estaba medio difícil, no quería ir allá a la iglesia y claro, uno nunca sabe. A veces uno no tiene claro, síntomas, pero aún uno puede tener el virus con uno. claro, uno nunca sabe. Pero bueno, de todas maneras, me alegra escucharles, hermano Argelis, a su esposa también y que sus hijas estén bien. Es difícil, ¿no? En las escuelas. Yo también soy padre Ujú. y yo veo también las dificultades que hay para los pequeños y me imagino que más para los adolescentes, sobre todo estos jóvenes que enfrentan tanto peligro hoy en día. Y qué bueno es pedir por nuestros hijos, por nuestras familias, para que Dios nos acompañe y nos ayude en estos momentos tan complicados. Así que gracias, hermano Ángelis, por su colaboración y mm, esperamos que podamos estar todos un día reunidos nuevamente. Lastimosamente, este sábado estuve ausente y este sábado que viene también voy a estar ausente. Y hace falta la iglesia, verlos a los hermanos, reunirnos con los hermanos, hace falta. Pero bueno, Dios sabe y ahí estamos trabajando también por otros lados. Pero bueno, vamos a tener una reflexión más bien corta. Y el hermano confesor, ¿cómo está usted? Me gustaría saludarlo primero que todo. Bien, hermano Juan Pablo. Bien, bien, gracias a Dios. Y ustedes, todo bien, hermano. Gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo está la hermana Teresita? Está bien, gracias a Dios, está bien ya. Yo también estoy un poco mejor ya, porque estoy mejorando ya los riñones, me ¿Y están cómo te funcionando. fue en los exámenes? Casualmente mañana me lo iban a hacer, entonces me lo refirieron para el otro martes por el Ok, idioma, porque tenía problemas, porque no tenía un intérprete. Entonces me refirieron para el hospital, para ver a Israel, que allá había ok, personas que de bilingüe, que ok, me lo podían hacer allá el martes que viene. Pero seguí orando ok. que todo va a salir bien, porque ya el colesterol me bajó un poco, los riñones ya me están trabajando ya casi al 100%. Sí, Ok, hermano confesor. Entonces, hermanos, para tener en nuestras oraciones a nuestro hermano confesor Manuel por sí. sus exámenes y su salud. Gracias, hermano. Que Dios me lo siga Eh, bendiciendo. con mucho gusto. Y aquí yo tengo la nota. Ya tenemos anotados. Bien, hermanos, tendremos una pequeña meditación esta semana, en esta noche. Hermana Vicky, perdona antes de empezar, tu esposo está contigo? Sí, mi esposo está por aquí trabajando en la computadora. Le pongo para Dile que que lo no, saludo. Estoy dile que no escuchando. trabaje, hermano, no trabaje tanto. Estoy traduciendo algo mientras estoy escuchando Hermano, ahí el hermano confesor necesita un traductor también.
Bueno, gracias a Dios hay traductores y buenos intérpretes en la iglesia. Sí, sí. Bueno, me alegra que todo esté bien. Muy bien. Quisiera, antes de comenzar, quisiera que inclináramos nuestro rostro para pedir la dirección divina. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por este día. Te queremos pedir, Señor, que nos acompañes en esta meditación, que estés con nosotros, bendiciéndonos y acompañándonos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, el clima de hoy cambió un poquito. Como ven ustedes, estuvo un poco lluvioso, pero estuvo un poco más calientito de los días anteriores. En los días pasados estuvimos un poquito más frío y hoy estuvo un poco más tibiecito. Estuvimos hablando de unos 14 grados centígrados, unos más o menos 55, 56 grados Fahrenheit, lo cual dice que la variación, la diferencia entre el día de ayer y el día de hoy ha sido un poquito grande, lo cual puede traer en la gente algún tipo de enfermedades o de alguna afección, sobre todo aquellas personas que trabajan afuera y que están a la intemperie. Así que los climas han venido cambiando, han estado un poquito complicados y para los que de pronto hemos estado un poquito enfermos o lo que hemos estado un poquito teniendo una recaída de salud, es bueno cuidarnos, es bueno manejar nuestras precauciones porque viene la época de invierno, una época fuerte, especialmente para para las enfermedades respiratorias y es bueno cuidarnos. Yo sé que Dios nos cuida, Dios nos ayuda, pero yo sé que también nosotros tenemos nuestra parte. Así que el clima de hoy ha ido cambiando. A veces uno crea como un poco de choque al ver de que la temperatura cambió. Hoy le dije a mi esposa, le dije, abramos las ventanas, porque no es bueno que siempre tener las ventanas cerradas. Es bueno que entre el aire puro, sobre todo cuando se puede. Y en esta época donde la calefacción está casi a tope, se siente muy seco y hay poca humedad en el ambiente y a veces se siente esa secadez en las vías respiratorias. Especialmente Mateo, nuestro hijo, dice que él quiere respirar aire normal cuando llega a la casa porque está muy seco. Entonces le dije a mi señora, abramos las ventanas y nos pusimos a abrir las ventanas y corrieron los vientos por la casa y nos pusimos unos sacos y no hubo ningún problema. En esta época de invierno a veces se siente el frío y la calefacción y a veces estar encerrado. Nosotros necesitamos algo de aire fresco que nos ayude a respirar aire limpio, no tan contaminado. Muy bien. La reflexión la encontramos en el libro de San Marcos, en los Evangelios. El libro de San Marcos, en el capítulo 2. Es una parábola no, sino es una sanación que la encontramos también en Mateo y también en el libro de Lucas. Y me gustaría en revisar lo que pasó en Mateo y mirarlo en detalle en lo que pasó. Marcos capítulo 2 y dice lo siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Capernaum prácticamente había sido donde Jesús había comenzado su ministerio. Capernaum había sido una ciudad en la cual Jesús pasó mucho tiempo predicándole a los habitantes de aquella época y era muy conocido en la ciudad de Capernaum. Y Jesús entró a esta ciudad y por ser tan conocido y tan famoso, le seguían. Y dice aquí esta versión, Jesús otra vez entró en Capernaum. Quiere decir que había ido más de una vez y aparentemente se oyó que estaba en la casa. ¿En la casa de quién? Bueno, en este evangelio no se nos dice en la casa de quién estaba, pero más adelante veremos en la casa que se encontraba en la casa de Pedro. Así que alguien le dio y corrió la voz de que Jesucristo se encontraba en la casa de Pedro visitándola. Y aparentemente Jesús tenía muchísimos seguidores, bastantes seguidores. No sé si ustedes tienen seguidores. Hay algunos que tienen muchos seguidores en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales tienen muchos seguidores. E incluso se hizo como una especie de análisis o de encuesta
de quién tenía más seguidores de los futbolistas, a los que les gusta el deporte los juegos de pelota. Y se encontró que Cristiano Ronaldo, para los que conocen, era el que más tenía seguidores en Instagram y en Facebook, y le seguía a otro jugador llamado argentino, llamado Lionel Messi. Y después seguían otros jugadores, pero los que más tenían seguidores era Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Yo no me imagino si Jesucristo, poniendo un ejemplo, si Jesucristo en esta época o estuviera en esta época, Jesucristo tuviera Facebook o Instagram, no sé qué cantidad de seguidores podría tener. Tal vez pocos, tal vez muchos, no lo sabemos. Pero lo que sí dice la escritura es que en esa época tenía muchos seguidores, algunos simplemente porque simpatizaban con él, otros por curiosidad y otros simplemente porque querían hacerle daño. Pero tenía muchísimos seguidores. Así que Jesús entró otra vez en Capernaum, como muchas veces a veces había entrado, y después de algunos días que estaba en la casa de ellos, se oyó que estaba en casa de Pedro. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían en la puerta. No sé cuántos sean muchos, pero muchos puedes decir más que 10, más que 20, dependiendo la definición que nosotros queramos a darle muchos. Pero nos da la indicación aquí que no cabían en la casa y que aún en las puertas les tocaba hacerse o afuera de la casa porque no cabían dentro de aquel sitio. No sé si ustedes han estado de pronto en una campaña evangelística en las cuales no haya lugar en la campaña. Jesucristo era de aquellos que tenía ese poder de impactar tanto en la gente, de interactuar tanto en la gente, que la gente lo seguía, atraía a la gente, atraía multitudes. Y donde quiera que se encontraba el maestro, allí lo seguían. Allí iban la gente, donde él estaba. Cualquiera que fuera el sitio donde la gente decía, allí va el maestro, allá iban. Yo recuerdo en cierta ocasión que hicimos unas conferencias en la iglesia de Luna Park, en Colombia, en Bogotá, al sur de Bogotá. Y yo me acuerdo que no cabían en la iglesia. Tocó sacar sillas adicionales y colocarla en los pasillos, cerca a las naves de las bancas, a los lados de las bancas, se puso sillas adicionales. Y aún así no dábamos abasto con la cantidad de gente que asistía a estas reuniones. Fue tanta la gente que acudió a estas conferencias que nos tocó habilitar un salón diferente y hacer una especie de circuito cerrado y colocar unas pantallas y proyectar aquí lo que se estaba diciendo en el salón principal. Jesús era de esa manera. Y yo creo que mucho más. Multitudes se reunían al lado de él. Así que este era el caso. La casa estaba totalmente repleta. No sé si ocurre igual con nosotros. No sé si ocurre igual con alguno de nosotros, que cuando vamos a visitar a la familia en los respectivos países, nuestra hermana Dora estuvo en México hace poco, o los que van a República Dominicana, o a Colombia, o a sus países de origen, a veces las familias quieren saber cómo es, cómo están, cómo les ha ido, por curiosidad o simplemente por amistad. Y a veces se reúnen. En este caso, Jesucristo reunía muchísima gente, tan así que la gente no cabía en la casa. Versículo 3. Y vinieron a él unos, se dice unos, ¿cuántos? Unos trae el paralítico cargado por. Al final del versículo dicen cuántos eran. ¿Y quiénes estaban cargados? Que unos, sabemos, amigos, familiares, simpatizantes de la persona que era paralítica. Ahora, hermanos, qué pena con ustedes. No sé si ustedes me están escuchando bien. Ahora sí se escucha mejor. ¿No se estaba escuchando bien? Un poquito rarito, pero ahora se escucha mejor. Oh, qué pena. Entonces tal vez sean los audífonos, déjame yo cambio No, de era un audífonos. poquito de lag, parecía.
Oh, the lag, tal vez sería la señal. Posiblemente, pero ya se escucha bien. Ah, ok, gracias, hermano. Bueno, quedamos de que era un paralítico, había un paralítico. Dice que se escucha con interferencia, tal vez por la señal de que no se escucha muy bien. Permítame, yo rápidamente me cambio audífonos, coloco estos que son, tal vez Se pues. escucha bien, hermano, se escucha bien, ya se escucha bien. Usted se escucha bien. Ah, bueno, entonces continúo. Gracias, hermana Vicky. Un paralítico y 4 hombres ayudando al paralítico. Si no se escucha bien, por favor, dígamelo y miramos qué podemos hacer. Gracias, hermano. Había un paralítico. No sé nosotros qué podamos entender por una persona paralítica, pero una persona paralítica es aquella que no se puede mover y prácticamente depende de otros para movilizarse y también para hacer sus labores cotidianas. Por ejemplo, un paralítico tiene que depender de otras para comer. Un paralítico depende de otras para bañarse, para asearse. Un paralítico depende de otra persona para hacer sus necesidades básicas. Eso es un paralítico. Y hay diferentes tipos de paralíticos. Hay paralíticos que únicamente pueden mover los ojos y no pueden hablar. Hay paralíticos que pueden mover únicamente la cabeza y sus extremidades, pero están postrados. En este caso, vemos que era a un paralítico. No lo puse ahora, pero lo pongo. Y este paralítico era cargado por 4 personas que no sabemos hasta el momento quiénes eran. Pero por alguna razón de caridad lo llevaban. ¿Y qué pasó? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de aquella casa donde estaba. ¿Y qué pasó? La levantaron y haciendo una abertura en el techo, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Ahora, ¿qué osadía podríamos decir de estos hombres? Levantar el techo, subirse al techo primero, levantarse y abrir un hueco en el techo y bajar. Yo considero que no era la casa de ellos, pero hicieron una travesura allá arriba. Y Jesús dijo algo. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico. El versículo 5 dice, al ver la fe de aquellos que lo llevaban con él. No al ver la fe del paralítico, sino la fe de aquellos que iban con el paralítico. Les dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante. Esa es la lección, lo que nos habla Marcos. Ahora, Jesús tenía ese poder de sanar a los enfermos de una manera singular, con simplemente hablar. Tenía la posibilidad de alentar, aliviar a todos los enfermos con simplemente decir su palabra. Lo que tenía Jesús de atraer las multitudes no era simplemente el hecho de sanar, sino el hecho de que Jesucristo tenía el poder de la palabra. Y era en la palabra donde radicaba su poder, pero no solamente en la palabra, sino en sus acciones. Es decir, Jesucristo hablaba y hacía lo que hablaba. A nosotros a veces nos pasa lo contrario. A veces nosotros decimos, pero no hacemos lo que decimos. Hay un refrán popular que dice ahí que el cura predica, pero no aplica. Ese no era el caso de Jesús. Jesús predicaba y lo que él predicaba lo hacía de testimonio con su ejemplo. Ahora ustedes se pueden imaginar, tengo en este libro, tengo este libro que se llama, no sé si ustedes lo pueden ver, que se llama El Camino a Cristo. Un libro demasiado pequeño, de unas cuantas páginas. Tiene tan solo 191 páginas, pero de letra grande. Es un libro muy hermoso. Y mire lo que dice de Jesús. Habían aldeas, podemos decir, ciudades enteras, donde no se oía el gemido de dolor en alguna casa. Habían ciudades donde Jesucristo pasaba, donde no se escuchaba el dolor de una casa, porque Él, o sea, Jesús, había pasado por ellas y sanado a todos los enfermos. Qué poder el que tenía el maestro.
que él podía pasar por todas las ciudades y donde él pasaba no quedaba ningún enfermo que poder. Por eso tenía muchísimos seguidores. Quisiera ampliar lo que vimos en Marcos, en este libro que se llama La biografía del maestro, que se llama El deseado de todas las gentes. Es una biografía espectacular. Los invito a, yo sé que de pronto alguno de ustedes lo ha leído, y el que no lo ha hecho, lo invito para que lo haga. El deseado de todas las gentes es un libro espectacular. Y allí leemos lo siguiente. Este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Este paralítico ya no tenía esperanza. Había acudido a muchos lugares para buscar ayuda y solución, pero ya no tenía esperanza. Ya la había perdido. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa amarga experiencia de la cual ustedes van a los doctores, van a los que saben de medicina o a los de salud y no les dan muy buena razón, no les dan muy buenas noticias. Y este era el caso del paralítico. El paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Y su enfermedad era resultado de una vida de pecado. No sabemos qué tipo de enfermedad él había adquirido en el pasado y que debido a su mal comportamiento pecaminoso había traído sobre su cuerpo esta enfermedad y lo había inhabilitado de tal manera que estaba totalmente paralizado. No sabemos si solamente movía los ojos, pero lo que sí sabemos es que podía hablar, pero dependía de otras personas para moverse, para comer, para bañarse y hacer todas sus necesidades. Mucho antes de este encuentro con el maestro, había apelado a los fariseos y a los doctores con la esperanza de recibir alivio a sus sufrimientos mentales y físicos. A veces no solamente la enfermedad nos trae a nosotros dolor físico, la enfermedad a veces nos trae dolor mental. Y ese dolor mental es muchas veces más pesado que el dolor físico. Y el enfermo no únicamente está enfermo, bajo el enfermo cae sobre él una carga muy pesada. Y la pesadez no cae solamente sobre el enfermo, sino sobre sus familiares. Y los que han tenido algún tipo de familiar que ha tenido alguna enfermedad se dan cuenta de esto. Los padres, por ejemplo, se preocupan mucho por sus hijos cuando se enferman. De los pequeños cuando tienen algún tipo de resfriado. De los esposos o las esposas cuando se encuentran en algún tipo de calamidad. Pero ellos también sufren y tienen una carga pesada. Y si es una enfermedad terminal o complicada, es una carga bien pesada. No solo para el enfermo, sino para sus familiares. Y solamente Dios puede dar la fortaleza para que las familias se mantengan. Continúo. ¿Qué le dijeron los doctores? Ellos le habían declarado físicamente incurable y abandonado por la ira de Dios. Aparte de que le habían dicho que no tenía ningún cura, era porque Dios le había castigado, lo cual hacía doblemente pesada la carga. A veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando vienen a nosotros con algún tipo de calamidad y de pronto nos aseveramos en acelerar nuestros comentarios. Sin pensarlo, podemos estar hiriendo a nuestro semejante. Y esto pasó con los fariseos y los doctores de esa época, que no solamente le decían que su enfermedad era incurable, sino era Dios mismo el que la había traído. Así que sobre este paralítico pesaba mucha fuerza y mucho peso. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y los menesterosos. A ellos no les gustaban hacer obras de caridad y muchos de los cuales hoy en día tampoco nos gusta hacer obras de caridad. Hay muchos enfermos en nuestro pueblo, hay muchos enfermos de nuestros familiares, hay muchos enfermos en nuestras familias, no solo en la iglesia, sino afuera. Y a veces no nos gusta hacer este tipo de caridad, porque a veces no nos gusta interactuar con los enfermos. Porque el enfermo, aparte de estar enfermo, de que por sí es una carga pesada, hay enfermos que no son fáciles. El enfermo se enoja, el enfermo llora, su estabilidad emocional no es la misma de una persona normal.
Y aguantarse este tipo de comportamientos no es fácil. Psicológicamente los enfermos están en una crisis, porque a pesar de que están enfermos, no pueden a veces entender en su mente que si antes estaban bien, ¿por qué ahora están enfermos? A veces juzgamos sin pensarlo. Dice el libro, sin embargo, cuán a menudo los mismos que se exaltaban como santos, refiriéndose a los doctores y de los fariseos, eran más culpables que aquellos dolientes a quienes condenaban. La responsabilidad tan grande sobre los líderes y la responsabilidad tan grande sobre aquellos dirigentes de nuestro pueblo. No únicamente es estar al frente o liderando un proyecto, sino es la calidad con que se hace y sobre todo el testimonio que se hace. No estamos llamados nosotros a juzgar, por supuesto, pero sí estamos llamados a hacer lo que se nos debe, lo que se debe hacer. Así que el paralítico se encontraba en una situación difícil. Yo no me imagino estar en la situación del paralítico. A veces yo sé que si yo me puedo estirar, yo puedo levantar las manos, puedo abrir las manos y puedo levantarme y puedo hablar y puedo caminar. Eso es una bendición. Es una bendición salir y caminar libremente a donde nosotros queramos, sin ningún complejo. Es una bendición nosotros inclusive mover la cabeza. Hay personas que no lo pueden hacer. Hay personas que no se pueden levantar. Hay personas que ir al baño, lo sencillo que para nosotros ir al baño no puede. Hay personas que alzar su mano y tomar un alimento no lo pueden hacer. Están paralizados. Dependen de otras personas. Bienaventurados aquellos que tienen esa ayuda. ¿Y qué de aquellos que no tienen? ¿Qué de aquellos que no tienen nada de ayuda? ¿Será que existe este tipo de personas? Continúo. El paralítico se hallaba completamente desamparado y no viendo esperanza ni ayuda en ninguna parte, se había sumido en la desesperación. Es lo más lógico. Cuando tú pides ayuda, tú lo que esperas es que te ayuden. Pero cuando tú golpeas la puerta y la puerta no se abre, tú vas a otra puerta. Y si esa puerta tampoco se abre, y así sucesivamente todas las puertas, te deprimes, te sientes mal. Ese era el caso del paralítico. Se encontraba en suma desesperación. ¿Y quién no se desespera? ¿Quién no se desespera ante la calamidad? ¿Quién no se desespera ante la angustia? ¿Quién no se desespera ante la enfermedad y el dolor? ¿No somos nosotros personas o seres que sentimos acaso? Por supuesto, este era el caso del paralítico, que se sentía desesperado, se sentía angustiado y sobre todo sin ninguna esperanza. Pero allí aparecen los amigos. Y qué buenos amigos, o qué buenos familiares, o qué buenos conocidos. Sigo leyendo. Entonces oyó hablar de las maravillosas obras de Jesús. ¿Quién le contó? Tal vez acostado, escuchó en la otra puerta o escuchó a alguien en la calle o tal vez allí acostado escuchó a los de la siguiente habitación que allí había aparecido un profeta que sanaba a los enfermos, que a los cojos los hacía caminar, que levantaba a los paralíticos, que a los ciegos les devolvía la vista, que levantaba incluso a los muertos. Así que su fe se reanimó, se restableció al oír hablar de las obras maravillosas de Jesús. Le contaron que también otros pecaminosos e imposibilitados como él habían sido sanos y que los leprosos también habían sido limpios. Y allí es donde entran sus amigos, dice la pluma inspirada. Y los amigos le referían y le daban estas noticias y le animaban a creer a él también, que él también podría ser sano si solamente lo llevaban a Jesús, que si él también tenía esta necesidad y que si él también tenía ese problema, Jesús también lo podía sanar como había sanado a muchos. Pero se acordaba de su enfermedad, de su pecado y se desanimaba.
Muchas veces nosotros somos amigos de muchas personas, somos hermanos de algún conocido, y es nuestra misión darle alivio. Y tal vez no lo podemos curar, pero no sabemos el poder que tenemos en la palabra. No tenemos la capacidad física o intelectual o los mecanismos suficientes para sanar a una persona de la enfermedad, pero nosotros no sabemos el poder tan vital que existe en la palabra. Nosotros utilizamos a veces mal la palabra y herimos a nuestro semejante y a nuestro prójimo, pero el poder que se nos dio en la palabra es para instaurar ánimo, restablecer lo que ha sido perdido. Ese es el poder que nosotros tenemos en la palabra. No sabemos una palabrita pequeña de aliento. Anímate, te puedes sanar, te puedes curar. Hay un Dios todavía que te pueda sanar. ¿Y qué pasó? Empezó a meditar en su mente. Si tan solo él pudiera ver a Jesús. ¿Qué puede hacer un paralítico? No trabaja. ¿Cómo va a trabajar? Todos los días es lo mismo. Para él la noche y el día es igual. No hay no hay confortamiento para su alma. Así que meditaba si pudiese ver a Jesús y recibir tan solo el perdón de su paz en el cielo, estaría contento de vivir o morir según fuese la voluntad de Dios. Para él el peso de la enfermedad era fuerte, pero el peso más grande era su pecado. Pero si tan solo pudiera ver y acudir al maestro y que el maestro le perdonara su pecado, si moría estaría bien. Y si vivía, también estaría bien. A nosotros nos importa más lo físico y no lo espiritual, porque vivimos en una era de carnal y no una vida espiritual. Nosotros creemos más con lo que vemos que en lo que está espiritualmente detrás de nosotros. Si pudiera tan solo llegar a su presencia, decía el paralítico, o meditaba el paralítico, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo llegar al maestro? Yo no puedo caminar. Al menos el leproso podía andar. Al menos el cojo medio arrastrándose podía llegar ante el maestro. Al menos el ciego podía llegar en tientas, pero podía andar. Al menos el manco podía moverse. El tuerto. Pero un paralítico dependía de muchas otras cosas. Si tan solo pudiese llegar donde el maestro. Así que voy a ir donde el maestro. Así que rogó a sus amigos para que le llevasen en la camilla ante Jesús. Y sus amigos con mucho gusto lo intentaron. Vamos a hacerlo. No dudaron. Vamos, que tu problema es mi problema también. Si a ti te duele, a mí también me duele. Porque eres mi hermano, eres mi amigo. Y si somos hermanos, somos una familia. Vamos y nos vamos a encontrar con el maestro para que vayamos y encontremos sanidad. Ustedes se han dado cuenta que aquí cuando usted está manejando, los que manejan, los que van en la calle y van manejando, y usted se encuentra en un semáforo en rojo y usted para y de repente empieza a sonar una sirena, ya sea la policía, ya sea los bomberos o una ambulancia, la mayoría trata de abrirse paso y darle un espacio para los que vienen atrás puedan pasar libremente. Eso se hace acá. En mi país, esto no pasa de la misma manera que acá. Y a mí me causó la alegría ver cómo la gente se movía hacia los costados, hacia las aceras, a los shoulders, para mirar que le dieran espacio y que la ambulancia, la policía pudiese tener el espacio suficiente para pasar. En este caso iba una ambulancia de 4 hombres, con un paralítico. Pero a diferencia de lo que pasa aquí en los Estados Unidos, en Capernaum no pasaba eso. Y estos hombres iban con la estera, con el hombre a cuestas, cada uno cargando su peso, ayudándole a este hombre, y se dieron cuenta que había mucha gente
Era tan densa la muchedumbre que se habían congregado alrededor de la casa que era imposible pasar. Y ellos hablaron, por supuesto, permiso, denos campo, que tenemos una persona aquí que necesita ver al maestro. Pero no pasó como pasa aquí en los semáforos cuando viene una ambulancia. No se abrieron espacio. La gente tal vez insensible o tal vez muchos enfermos. No lo sabemos. Y al ver que no se podía, que trataban de mirar y que empujaba a la gente y la gente como que no daba espacio. ¿Qué pasó? Era tan densa la muchedumbre que se había congregado alrededor y en el interior de la casa que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él, o siquiera llegar al alcance de su voz. ¿Qué podría estar haciendo el paralítico? Simplemente paralizado, mirando a la muchedumbre y ver que dónde está el maestro y no puede ver que puede llegar. Acá nos dice que Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro. Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro, según la costumbre. Los discípulos estaban alrededor de él. Primeramente estaba el maestro y en un círculo, su círculo central estaban los 12. Y aparte, alrededor de ellos estaban los doctores, los fariseos y algunos invitados especiales de la casa. Así que este era lo que se encontraba en la casa. Repetidas veces lo que transportaron al paralítico, trataron de abrirse campo a través de la muchedumbre, pero fue en vano. Y con mucha fuerza y con sus propias fuerzas intentaron, pero fue imposible. Así que el enfermo miró alrededor suyo y con angustia en sus ojos y en su rostro decía, ¿cómo podía abandonar su esperanza con la ayuda cuando estaba tan cerca? ¿Cómo yo me puedo rendir cuando sé que la solución está allí nomás? Así que por indicación suya, dice la pluma inspirada, sus amigos le llevaron al techo de la casa y abriendo un boquete en el techo, le bajaron a los pies de Jesús. Pregunta, ¿quién era Jesús? Bueno, es una pregunta que dirán ustedes, todos sabemos quién era el maestro. Mejor la pregunta podría ser, ¿Jesús tendría poderes? Bueno, también es una pregunta que de pronto no está bien hecha. Por supuesto que Jesús tenía poderes. Hagámosla de otra manera. La tercera pregunta. ¿Jesús sabía lo que estaba pasando afuera? ¿Sí o no? ¿Jesús acaso no se daba cuenta el sufrimiento de estos hombres y del paralítico? ¿Acaso Jesús no tenía ese poder de analizar lo que estaba ocurriendo en el corazón de esta gente y la angustia? ¿Por qué no hizo algo? ¿Por qué no actuó como en el caso de Simón? ¿O por qué no actuó en el mismo caso del jefe de los romanos, de aquel del que curó simplemente a la distancia? ¿Por qué no lo hizo? Del centurión romano, ¿por qué no lo hizo? ¿Acaso el Señor no tenía el poder de ver la lucha tan difícil que estaba pasando afuera? ¿Por qué no hizo algo? A veces, hermanos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Y es un esfuerzo inhumano. A veces nosotros tenemos que hacer lo imposible para llegar al maestro. A pesar que él sabe todo, a pesar que él está ya dentro y que es imposible, a nosotros nos toca hacer nuestra parte. A veces quisiéramos que todo simplemente es una oración. Padre, ayúdanos y que todo salga resuelto. Puede que muchas veces pase, pero la mayoría de veces no es así. La mayoría de veces nosotros nos tenemos que esforzar y no ceder hasta que recibamos la respuesta. Aunque el maestro lo sepa y nuestra necesidad, hay que seguir. ¿Y qué pasó? Sus amigos abrieron un hueco en el techo. ¿Cómo puede ser esta imagen? Ustedes se pueden imaginar los de la afuera, los que estaban alrededor de la casa. Mire, estos hombres se volvieron locos. Están tratando de subir a este pobre hombre, de pronto lo dejan hasta caer y lo dejan caer y hasta se empeora la situación de este pobre hombre. Pero a ellos no les importó el que dirán.
No les importó lo que dijeran los que estaban allá abajo. Simplemente continuaron con su objetivo. Así que lo subieron y abrieron un hueco en el techo. ¿Ustedes se imaginan que la iglesia de Newark, en la cual nosotros asistimos, nuestra querida iglesia, en cierta alguna ocasión, estoy acá de pronto especulando, que tengamos tantos invitados, que de repente empecemos a mirar para el techo y haya un hueco ahí, alguien tratando de escuchar porque no pudo entrar? Está loco, podríamos decir otro, nos está dañando nuestra casa. Entonces se pueden imaginar qué diría Pedro: estos hombres me están dañándome la casa, me la tienen que reparar. Pero a ellos, estos hombres, no les importó. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando él creyó en el Jesucristo, en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia del Salvador había bendecido primero su corazón. Jesús había visto el primer destello de fe convertirse en la creencia en él. Era el único auxiliador y al pecador. Y sus palabras vivificantes ahora cayeron como una música a sus oídos. Le dijo: hijo, confía, tus pecados te son perdonados. La carga que él sentía, la desesperación se desvaneció. La enfermedad desapareció. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico se fue, desapareció, y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano y el culpable pecador había sido perdonado. Entonces aquel que había traído la camilla se puso de pie con elasticidad, con la energía de juventud y fuerza de la juventud. Su sangre vivificadora corrió regalmente por todas sus venas. Todos sus órganos de su cuerpo se puso en repentina actividad. El rosado color de su rostro desde la salud sucedió en la palidez de la muerte que tenía aquel hombre. Entonces se levantó y, tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué decir de nosotros? ¿Hay alguna prueba o dificultad que nosotros tengamos? Si no tenemos prueba, gloria a Dios. Si tenemos prueba, gloria a Dios, porque es el momento en que Dios actúa en nuestras vidas. No sé cuál sea el problema o la dificultad, no lo sé. Muchas veces nosotros pedimos por oración y pedimos por ayuda, pero muchas veces no pedimos lo que está en lo profundo de nuestros corazones. Pero Dios sí sabe. Y es allí, hermano y amigo, cuando nosotros tenemos que hacer como estos hombres y ayudarnos y forzarnos hasta llegar al objetivo. Y si hay alguno que tiene necesidad, y si hay alguno que está en calamidad, hacer como los amigos del paralítico, ayudarle, fortalecerlo, y si necesitamos ir con él y cargarlo con nuestras fuerzas, tenemos que hacerlo. Y si tenemos que ir con él 1 milla, le podemos acompañar hasta 2 o 3, lo que necesite, porque somos hermanos. Dios es bueno, pero nosotros también tenemos que reflejar la bondad de Dios hacia nuestros semejantes. Y si nosotros tenemos alguna dificultad, algún problema, Dios todavía tiene el poder para ayudarnos. Lo hizo hace casi 2000 años atrás. ¿No creen ustedes que lo puede hacer hoy? Cualquiera que sea el problema, no sé cuál sea. Cada uno sabemos. Pero Dios tiene ese poder para ayudarnos y edificarnos. Mis queridos hermanos, me alegra haber estado con ustedes en esta pequeña reflexión, en esta corta reflexión. No siendo más, me gustaría terminar con una oración para que terminemos bien esta noche. Los invito a que inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos has traído, que has tenido bien para aliviar nuestras cargas y nuestras aflicciones y nuestro dolor.
En tus manos encomendamos la iglesia de Newark. En tus manos encomendamos a los enfermos, a todos los pedidos de oración, a los jóvenes que están en las escuelas, en las universidades. Tú sabes los problemas que hay, pero también sabemos que tú tienes la solución. En tus manos encomendamos cada uno de nuestras familias, de nuestros hijos e hijas, nuestros esposos. En tus manos encomendamos la directiva del próximo año y la directiva de este año de la iglesia. Señor, perdóname mis pecados, porque son muchos, y perdona los pecados de tu iglesia. Ayúdanos a ser mejores hombres, hombres de valor, como tú quieres que seamos. Quédate con nosotros esta noche, danos un sueño tranquilo, profundo y un despertar alegre. Quédate con nosotros, oh buen Dios, te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, mis Amén. hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche, que tengamos un resto de noche para aquellos que continúan con sus labores, para los que están estudiando, para los que están laborando y para aquellos que se van a dormir, pues que tengan una plácida descanso, que sus fuerzas se recuperen para el siguiente día laboral. Y con mucho gusto nos gustaría encontrarnos de nuevo el sábado, si así el Señor lo permite. Amén, amén. Amén. Ay, hermano. Hermano Jewel, que el Señor me le bendiga. Amén, amén. Gracias, hermano Pablo. Tremenda reflexión. Dios los siga bendiciendo y seamos como esos amigos del paralítico y seamos como el paralítico también. Que no nos Hermano, si usted cansemos me... hasta llegar a Jesús para recibir ese Amén. milagro que tanto necesitamos. Gracias. Amén. Amén, hermano Jewel, me imagino que estás manejando. Sí, estamos por aquí en Boston, Massachusetts. Uy. Bueno, hermano, que el Señor me lo bendiga y que los ángeles estén con usted. Amén, amén. Y Tenemos uno aquí maneje sentado con al lado cuidado. mío. Vea, pues. Así es. Gracias, gracias. Bueno, familia y amigos, que el Señor los acompañe esta noche, que tengan un resto de día feliz y que el Señor los acompañe. Feliz noche para Amén. todos, hermano, y bendiciones. Feliz noche para todos, hermanos. Sí, igual. Buenas noches para todos. Gracias, Juan Pablo. Gracias también a mi hermano Argelis. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca. Aunque errante estés, hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy.